Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Tenemos una super noticia para ti. Del 13 al 17 de febrero, de 2:30 a 5 p.m. Tenemos la Escuela Bíblica de Vacaciones, donde aprenderemos nuevas canciones, participación en concursos, dinámicas y sobre todo, aprenderemos más de la palabra de Dios. Anímate e invita a tus amigos de 4 a 12 años. Estás invitado. Ven a comer con Jesús. Bendiciones, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es un honor para mí dirigirme a cada uno de ustedes, a todas las familias que son parte del programa en la palabra, texto y contexto. Hoy tenemos un encuentro más con todos ustedes en nuestros tratados que estamos desarrollando en este mes de febrero. Y al mismo tiempo quisiera expresar a todos nuestros hermanos mis saludos, a todos nuestros hermanos que son parte de la plataforma virtual por medio del internet en las redes sociales, y también saludar a todos nuestros hermanos que son parte del programa en la palabra, texto y contexto por medio de la televisión en Rioja y también en la ciudad de Moyobamba y la ciudad de Huancayo. Que Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes que son parte de este programa, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea cada día expresada y desarrollada en vuestros corazones. Y hoy tenemos un tratado que estábamos tratando la primera parte el jueves anterior. Hoy continuaremos con esta serie basado justamente al tratado El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, en lo cual continuaremos con esta segunda parte del tratado de hoy. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias una vez más en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22, que estábamos estudiando la vez anterior, jueves anterior, este tratado, y hoy continuaremos expresando y tratando de profundizar otros aspectos que no hemos tratado en el tratado anterior. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias, Proverbios capítulo 18, versículo 22, y la palabra del Señor nos expresa de la siguiente manera: el que halla mujer halla el bien, y una benevolencia ha obtenido de Yahvé. O en otras traducciones dice: una benevolencia ha obtenido del Señor. Muy bien. Enfocándonos en este aspecto, también quiero citarles como introducción previo a nuestro tratado el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Proverbios capítulo 31, versículo 10, y nos dice de la siguiente manera el texto bíblico: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a de las piedras preciosas. Una muy bella introducción de versículos que estoy iniciando, y involucra como Proverbios 18, el 22 describe el que haya una esposa, ha encontrado el bien de parte de Dios. Y el versículo de Proverbios, también el 31:10, uno de los versículos muy interesantes, que enfatiza que la mujer virtuosa sobrepasa, dice,
a todas las piedras preciosas. Cuando se enfoca aquí Salomón, pues hoy, como estaríamos hablando acerca de los diamantes, que son las piedras preciosas dadas por la naturaleza, y que una mujer virtuosa sobrepasa al valor de todas esas piedras. Y ahí el gran dilema del siglo XXI en que estamos viviendo, donde la ansiedad de cada persona y de cada individuo en la búsqueda de encontrar esa mujer idónea, la mujer ideal, o la persona, o la media fruta, la media naranja, y la gran búsqueda de ese deseo de encontrar la felicidad, y en un mundo tan lleno de incertidumbre, donde las familias vienen irrumpiéndose, hogares y matrimonios que no han logrado ese éxito. Y hoy quisiéramos pues dar una respuesta desde las perspectivas de la palabra de Dios, que tiene las respuestas absolutas, perdurables y eternas para nuestra salud y felicidad en nuestra vida. Muy bien, con este enfoque que les hago, pues también compartirles una pequeña moraleja que dice que cuando el amor llega se torna ciego, y cuando se va se ve lúcido. Expresiones que le he aprendido de dentro del mundo de la sociedad, que estamos pues aquí, como Salomón hizo una expresión de un proverbio, estamos haciendo también otra introducción de este proverbio. Otro también, una moraleja que aprendí dentro del ámbito de la vida, es esta moraleja que enfoca acerca de que un joven o una persona, también dirigida a las damas o a los varones, no deben aferrarse a un árbol si ese amor no se quiere ser correspondido, en que alguien se ilusione y se aferre caprichosamente a una persona, y esa persona pues determine no tener nada con tu persona. Y la moraleja consiste en que no te aferres a ese árbol, porque hay muchos árboles. Si tú subes el cerro y puedes mirar el panorama del paisaje y ver que dentro de la naturaleza hay muchos árboles. Y ese es el gran detalle de la búsqueda de esa mujer virtuosa que sobrepasa a los diamantes, a su valor, en su grande estima, que Salomón lo describe de una manera muy profunda e interesante. Es la gran búsqueda de muchos que en este momento me están oyendo, otros que ya han encontrado o se encuentran en ese proceso, y muchas veces sienten la infelicidad, insatisfacción de la vida dentro de este proceso que nos ha tocado vivir. Y quisiera pues ajustarme ante estas directrices a la verdad absoluta, que es la palabra del Señor. Muy bien, continuando con nuestro cronograma del programa que tenemos, voy a invitarles un momento a que me acompañen a hacer una oración. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, porque tú has sido misericordioso, muy misericordioso con mi vida, Señor, de haberme rescatado para tu amor, para tus caminos. Y sé que por medio de este programa tú estás ayudando a muchas vidas, a muchos jóvenes y a muchos matrimonios, o no, personas que están de compromiso o novios para casarse. Que tu gracia y tu Espíritu Santo traiga paz, traiga luz a través de la catarata que se derrama de esa agua que es tu palabra, y que da satisfacción a todos nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, encomiendo pues que tú seas impartiéndonos sabiduría e iluminación a nuestras vidas en este momento. Toma el control de este programa, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, que son parte del programa En la Palabra, texto y contexto, al mismo tiempo que les expreso una vez más mi saludo, o les reitero mi saludo, también expresar un abrazo fraterno a cada uno de ustedes que son parte del programa por medio de las plataformas virtuales y también por medio de la televisión en la ciudad de Rioja,
Moyobamba y Huancayo. Que la gracia del Señor a cada uno de ustedes sea pues fortaleciendo y bendiciendo sus vidas en todos los aspectos. Muy bien, continuamos con este tratado que hoy estamos dando lugar y avanzaremos pues con nuestra conferencia que estaremos enfocándonos hoy. Y en lo cual les voy a invitar a citar sus Biblias una vez más en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18. Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 18. Yo sé que es una parte muy conocida por todos ustedes, pero quiero que hoy lo volvamos a dar una revisada desde una perspectiva, si se puede decir, un poco rabínica. Muy bien, continuamos. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Estando desposada su madre, Miriam, con José, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo, pero que no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Muy bien, que nos está enfocando el versículo ahí. Hay cosas muy interesantes, muchas riquezas que podemos extraer en esta ocasión acerca de este gran dilema que enfoca ese matrimonio exitoso o que no alcanzamos esa felicidad y muchas veces hay insatisfacción dentro de la vida de los hogares. El versículo 18 involucra ciertas directrices que me llamaron la atención en muchas ocasiones que lo fui leyendo este suceso que nos narra aquí el Evangelio de Mateo. Y uno de los aspectos que quiero iniciar es con el primer argumento: compromiso y matrimonio. Compromiso y matrimonio. Muy bien. ¿Qué es lo que nos está enfocando aquí? Justamente hoy, dentro del contexto latinoamericano, vivimos una etapa de enamoramiento, vivimos una etapa de noviazgo y también la etapa del matrimonio, que es una herencia cultural dada aquí en el occidente, cosa que varía totalmente con la cultura oriental. Hay una variante muy fuerte, ya que dentro de la cultura oriental vamos a estudiarlo un poco cómo es y cómo es nuestra distinción como occidentales, esa herencia que tenemos acerca del noviazgo, enamoramiento, noviazgo y matrimonio. Exactamente, el enamoramiento y noviazgo no tiene quizás una consolidez dentro de las escrituras, ya que es más una herencia de la parte de la cultura occidental. Continuando con este aspecto, hoy en día pues es el sueño deseado, quizás no ya de muchos, sino de pocas mujeres y de pocos varones, el sueño alcanzado de alcanzar el matrimonio y tener ese matrimonio consolidado con la perspectiva del sueño de que sea un matrimonio feliz, un matrimonio exitoso. En medio de la incertidumbre que se vive, todavía encuentro personas dentro de la fe y fuera de la fe que aún buscan alcanzar esa parte objetiva dentro de un mundo tan relativista, donde pues hoy se enfoca sexo antes del matrimonio, puedes llevar una vida libertina, conocerte con una chica, conocerte con otra, intimar con ellas, y si no te va bien pues vas probando, cosa que hoy se ha manoseado tanto este asunto que se ha perdido esos valores que hoy se ven. Tan las mujeres, tan los varones se encuentran
en sí se sienten sucios, insatisfechos, porque han perdido esa ilusión y ese deseo y esa veracidad de encontrar la riqueza y la bendición de Dios dentro de lo que van a tomar como perspectiva de decisión. Justamente ante ese dilema que se ha perdido del compromiso y el matrimonio, cosa que en el occidente se vive un asunto pues donde muchas veces mujeres expresan un choque y fuga, que hablan de una manera tan libre, porque se ha perdido todos esos principios que han dejado ellas de valorarse a sí mismas, que han dejado de ser esas piedras preciosas, como habla Salomón, mujer virtuosa, han dejado de valorarse, de tener un valor alto de sí mismas, y es por eso que participan y se permiten manosearse por uno y otro varón, a fin de que pierden toda su belleza y temor de sí mismas, ese temor a Dios que deben tener, y pues han perdido el vigor y la esperanza de tener un matrimonio exitoso. Muy bien, en que el matrimonio exitoso solamente se encuentra dentro de los brazos y de la guía del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Continuando con este aspecto, hoy vivimos tiempos muy relativistas en la batalla cultural de la familia. Se piensa tumbar los principios del hogar, los principios de la familia, y uno de los ejemplos más comunes que vemos pues es el país de Canadá, que se encuentra dentro de América. Nosotros como latinoamericanos también no somos ajenos a la cultura americana y occidental, de lo que se nos está tratando de imponer, como ejemplo con el lenguaje inclusivo de género, y esos cambios también en el lado político, en el lado constitucional en algunos países, que vienen involucrando en derrotar y cambiar los principios establecidos por la Corte Suprema Eterna de los cielos, establecidos esos principios eternos por parte de Dios, que vienen siendo violentados o que vienen siendo o intentando ser socavados y dañar la familia. Y una de las cosas, no sé si estarán todos de acuerdo conmigo, los que me están oyendo, los que son pastores o maestros en la palabra, la parte más afectada dentro de este marco ha sido la familia. El hogar ha sido fuertemente golpeado por el asunto del pecado. El pecado ha flagelado duramente el hogar, ha flagelado duramente las familias, y es lo que vemos con la famosa Shakira y Piqué, que les estaba hablando en el tratado anterior, que eso no es una casualidad, esa separación. Más allá de eso, involucra ¿qué cosa? Que la cultura occidental se identifica claramente con estas personas famosas o también con personajes de Hollywood que involucran o enfatizan un modelo de estándar, un modelo de moda de cómo la sociedad debe vivir y dirigirse en este mundo. Y eso lo conocemos como el relativismo, que está desarrollando nuevas estrategias y mejores artimañas, que ya se vivía en los tiempos de Cristo, también con el asunto de la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que más adelante veremos un poquito este asunto. Pero vemos todo este relativismo que ya venía poco a poco, ha ido evolucionando, y hoy conocido pues también como la gran batalla cultural de la familia, en un mundo de incertidumbre que se crea por los medios de las redes sociales y la televisión, que la televisión es buena si son usadas para bien, pero hoy se infunde este relativismo a fin de formar nuestro coeficiente, nuestra manera de pensar, y cómo nos imponen una moda. Y por eso pues ha surgido el TikTok, donde todas las niñas grandes y pequeñas están involucradas ahí en tratarse de lucir ante tanta gente, justamente expresando esa situación por la ausencia de Dios en el corazón y en la vida de cada corazón que en este momento me está oyendo. Es el tiempo que retornemos al encuentro con Dios, para que Él, solo Él, puede traer luz, paz,
satisfacción y significado a nuestra vida. Involucrándoles estos aspectos y sintetizando la situación que se está viviendo en nuestro país y en el mundo ante una sociedad que se está derrumbando, y la familia es la última trinchera de la Agenda 2030 que le queda tumbar. Entonces, y eso para ello se necesita tumbar también la fe, el cristianismo, y es necesario en estos tiempos, con más razón, con más fuerza, que retomemos la fuerza de fortalecer nuestras vidas y la vida de nuestros hogares en la palabra de Dios. Hoy es el tiempo de recorrer al encuentro urgente con Jesucristo. Continuando este aspecto, vamos a pasar a la disolución del matrimonio. Segundo argumento, la disolución del matrimonio. Y ahí vamos a enfocar este aspecto de este texto que quiero enfocar acerca de aquí que les he citado, Mateo capítulo 1 versículo 18. Ahora bien, el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada su madre Miriam, muy interesante esto, con José, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que involucraba en este caso? Que ella estaba desposada, porque el versículo 19 nos enfoca que su marido era justo y no quería denunciarla y se propuso repudiarla en secreto. Quisiéramos entender esta perspectiva bíblica, no solamente entender el contexto occidental, entender el contexto de las Escrituras en que fue escrita. Aquí el versículo nos involucra, el versículo 18, que María pues había concebido, había engendrado, estaba más claro concibiendo, llevaba en su cuerpo, en su vientre, a Jesucristo, el Hijo de Dios, o quien era Dios al mismo tiempo. Pero el asunto, aquí va una perspectiva en el 19, que José había determinado en su corazón dejarla secretamente. ¿Por qué? Justamente el compromiso en los tiempos de Jesús, o dentro de la cultura de que se escribió la palabra de Dios, el compromiso significaba que si una dama se había comprometido con ese caballero, iban sí o sí a casarse en un determinado tiempo o una determinada fecha, y que esa dama o tanto él no tenían por qué incumplir ese pacto. Y había un pacto, un convenio de ambas partes, y ninguno de los dos podía romper ese pacto. Si alguien durante ese periodo de espera conocía a otro varón, o a la mujer o el otro también, alguien incumplía el pacto, la sentencia era la sentencia mayormente para las damas en aquellos días era muy cruel, que deberían ser apedreados. Y en este caso, pues María tenía que ser apedreada porque había incumplido al pacto que había hecho de votos con José. Era más claro que en el occidente le llaman la pedida de mano, ¿verdad? Justamente, y ahí el gran dilema, que vemos que es muy distinto a nuestra cultura occidental, donde hoy, pues en la cultura occidental, tú puedes tener con libertad sexo seguro usando, dice, un preservativo, y tener intimidad antes de llegar al compromiso nupcial del matrimonio, pero cosa que en el contexto de las Escrituras era totalmente opuesto. O sea, el compromiso involucraba un matrimonio. Y esa sí era determinante, o sea, compromiso en matrimonio, justamente nuestro primer argumento. Y eso es la situación que se estaba viviendo para los días de Cristo. Y José sabía que esta señorita, esta dama, iba a ser apedreada, y él pensó en sí mismo, en su corazón, ella ha faltado a este compromiso, y si yo voy ante las autoridades, ¿qué es lo que va a pasar? Ella va a ser sentenciada a muerte. Y eso es lo que dice la ley. Lo revisamos, por favor. Me acompañan al libro de Deuteronomio,
el capítulo 22, versículo 20, y nos ilustra pues justamente lo que involucraba en esos días incumplir el compromiso de próximos a casarse, que hablaba de una seriedad muy fuerte, muy contundente, no como en nuestros días, que si no me va bien, por más que hayan pasado lo que haya pasado, pues se descosen y continúan su vida y se vuelven a coser y se vuelven a descoser. ¿Saben a qué me estoy refiriendo, verdad? Muy bien. El capítulo 22, versículo 20 hacia el versículo 24. Capítulo 22, versículo 20 del libro de Deuteronomio. Dice la palabra del Señor: pero si este asunto fuera verdad, que no se hallaron signos de virginidad en la muchacha, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la lapidarán con piedras hasta que muera, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así extirparás el mal en medio de ti. Versículo 22. Si alguno es sorprendido acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer, y también la mujer. Así extirparás el mal en Israel. Versículo 23. Si una joven virgen está comprometida con un hombre, y alguno la encuentra en la ciudad, y se encuentra con ella, sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los lapidaréis con piedras, y moriréis. Por esto la muchacha, porque ha estado en la ciudad, no gritó, y el hombre porque humilló a la mujer y a su prójimo. Así extirparás el mal en medio de ti. Vemos varias situaciones de la ley que demandaba apedreamiento si uno de los dos incumplía el pacto, pero vemos también aquí otro asunto acerca de que si la mujer no fue encontrada casta, virgen, también se involucra casos de que si alguien es encontrado en adulterio con una mujer que no es su esposa, y también sean ambos apedreados. El otro enfoque que también vemos, que si una joven virgen es en la ciudad violada y ella no gritó o no dando dentro de la ciudad, o sea, se prestó para la situación, es lo que está tratando de expresar aquí Moisés, o sea, consumó el acto sin presentar y se investiga la situación que fue así, ambos también serán sentenciados a muerte. Así de rígida era la situación en los días de Jesús, en los tiempos de los padres de Jesús, de José y María, en que esta traducción lo traduce como Miriam. El punto exacto aquí es que José estaba consciente de que su prometida, con quien se había hecho los votos para una próxima nupcia, iba a ser apedreada. Y es por eso que él en su corazón, con mucha sabiduría, no quiso, dice, denunciarla o presentarla ante la queja, ante los líderes, porque él iba a ser la pena de muerte. Suceso que en el versículo 20 narra y expresa que un ángel del Señor, por medio de sueños, revelaciones, le trató de infundir de que el Espíritu Santo había posado o había engendrado en María un niño que sería el Salvador del mundo. A ese asunto de que el Espíritu Santo eclipsó, o más claro que incubó, eso es un asunto que no vamos a ver, eso lo dejamos para otro menú. Pero la que rescato aquí esta parte es que Dios permitió todo este suceso, intervino en José y
y lo que rescato es la parte relevante en esta situación del compromiso y el matrimonio, de la seriedad con que se tomaba en aquellos días. Y fueron matrimonios exitosos, matrimonios duraderos, que no fueron de 5 años, ni 1 año, ni meses, ni días. Fueron matrimonios sólidos que duraron hasta que la muerte los separe. Fueron matrimonios muy sólidos, excepto que para los días de Jesús se estaba dando un asunto muy relevante, un aspecto muy relativista, también con el asunto de la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Shammai era una escuela más conservadora, donde creía que solamente por un asunto de inmoralidad la mujer pues debería separarse, ¿no? O sea, que haya separación por asunto de infidelidad, si alguien fue infiel. Pero en caso de la escuela de Hillel, sostenía lo opuesto. Hillel creía que si una mujer no te agrada y te es desagradable, por algún motivo te ha llegado a desagradar, pues dale carta de divorcio. Y eso es lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Y hoy vemos esos ejemplos que se vivían en aquellos tiempos de Jesús. Vemos las mismas problemáticas y conflictos que se está viviendo en nuestros tiempos. No estamos ajenos a lo que pasó en los días de Cristo. La problemática que se enfrentaba en los días de Cristo es las mismas problemáticas con otros blindajes y otros prendas puestas con distintos actores, pero con escenas que se repiten desde aquellos tiempos. Y esa es la misma situación que quisiera citarles de lo que se estaba viviendo en aquellos días. El libro de Deuteronomio, capítulo 24. Libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 24:1. Cuando alguno tome una mujer, casándose con ella, sucederá que si ella no halló el favor ante sus ojos, por haber él hallado en ella alguna cosa reprochable, le podrá escribir carta de divorcio y poniéndola esta en su mano, la despedirá de su casa. Miren pues lo que expresa ahí, que para los días de Jesús, que venía esa tradición desde los tiempos de Moisés, pues podía, un hombre, de acuerdo a esta interpretación que defendía Hillel, pues si no te cae bien, por algo tienes un capricho, por ese motivo de ese capricho, escribes la carta, lo pones en su mano y le dices que está despedida y que ya no es más tu esposa. Vemos todo ese dilema que se afrontaba en los días de Cristo ante la situación y la preservación de la familia, del compromiso y matrimonio, que era serio para sus días, pero que en el acto de que no debían violentar ese compromiso, pero no había mucha seriedad en el aspecto de que si un hombre quería romper esos lazos. Cosa que Hillel vuelta era un hombre que defendía la parte que decía, es Shammai, la escuela de Shammai con su rabino, ambas escuelas con grandes rabinos, dos universidades que se disputaban quién tenía razón respecto a los asuntos o tratados teológicos de aquellos días, y Shammai defendía que por causa de inmoralidad sí se debería disolver ese matrimonio, no por un capricho como interpretaba la escuela de Hillel. Que hoy se vive esos tiempos, pues estamos viviendo esos tiempos, matrimonios dentro de la fe que se vienen disolviendo continuamente, justamente porque se ha perdido el propósito y la actividad de la centralidad de Cristo en nuestras vidas, que solo Él nos puede sostener en medio de este
gran mundo de grande confusión, de caos y estrés e insatisfacción, es Dios quien puede traer fortaleza y vigor para que ambos puedan poner más del 100%, no el 100%, sino poner un poco más del 100% para que eso pueda de alguna manera funcionar hasta que Cristo retorne por segunda vez. Muy bien. Expresando todos estos aspectos, continúo con mi tratado del segundo momento, la disolución del matrimonio, o cuando un matrimonio se llega a su fin. El libro también del Evangelio de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 18, Jesús va a responder al argumento de que les mencioné acerca de Deuteronomio. Mateo capítulo 19, Evangelio de Mateo 19, versículo 8. Jesús responde ante el dilema de lo que se vivía en aquellos días, que hoy pasa lo mismo. ¿Y qué mejor la respuesta de Dios, la respuesta del Hijo de Dios, quien era Dios, dando respuesta ante ese conflicto de tanto relativismo, que es la misma respuesta de Dios para estos tiempos, porque es Dios el autor y creador de la familia? Y nos vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 18, versículo 8. Versículo 8, y nos dice de la siguiente manera: y les dice: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. Dice, ¿por qué? No está diciendo que Moisés estableció esa norma, no está diciendo que Moisés lo puso, ¿qué cosa? Como una legislación que se debe seguir, como un ejemplo que no se puede violentar, sino Jesús está interpretando la ley y les está diciendo que Moisés permitió. Eso, cuando dice permitió, quiere decir que Moisés no en sí nunca estuvo de acuerdo con eso, sino que les permitió por la dureza de su corazón. Y eso fue un golpe demoledor para los oídos de los fariseos y escribas que estaban en ese momento, y también los saduceos, oyendo a alguien que era más que un rabino, más que Shammai, que el rabino de Shammai, y más que el rabino de Hillel. Era Dios en medio de ellos, dando una cátedra acerca de este asunto, y es la misma cátedra que Jesús está respondiendo a las inquietudes del corazón de estos tiempos. Muy bien, continuamos, y es una parte muy profunda de lo que Jesús responde ahí. Dice, por la dureza del corazón. El libro de Deuteronomio 24:1 al versículo 3, pues el hombre, como les dije, ahí nos menciona que hemos leído, podía disolver el matrimonio casi por cualquier capricho. Como dice una frase, buscaban los 5 pies al gato, sabiendo que tiene 4. Justamente eso fue los caprichos que se dio, que se aferraban en aquellos tiempos. Y estos tiempos, pues hoy quizás no se están aferrando a las escrituras, sino a las nuevas leyes que se establecen dentro de las constituciones de cada país, a fin de que las leyes se han suavizado ante eso, ante los divorcios, a fin de que no haya mucho trámite y se puedan disolver rápido. Pero dice Jesús que en el principio no fue así, porque el matrimonio fue creado por Dios para el bienestar, para la preservación y conservación de la familia en el mundo y dentro de la sociedad, ya que sin familia no habría sociedad, no habría avance y desarrollo en el mundo. Pues justamente por eso creó y le plació a Dios hacerlo.
le plació a Dios en su amor expresar eso y desarrollar a un hombre y ponerle a una mujer a fin de que puedan procrearse, desarrollarse y preservar y cuidar la naturaleza. Fue con ese propósito que los creó y con un fin de que ellos entendieran de que sus vidas les pertenecía al quien les dio la orden de establecer y cuidar este mundo. Pero ¿qué pasó? El pecado ha golpeado grandemente en esta área. Muy bien, continuando con el tercer argumento, Jesús y el matrimonio. Jesús y el matrimonio. En una ocasión fui invitado a dictar una clase de escatología en un seminario en Huánuco y estaba dictando una clase. Después de las clases recuerdo un pequeño almuerzo y jóvenes se sentaron y una señorita, recuerdo que me hizo una pregunta muy profunda, muy delicada, y me dijo lo siguiente: pastor, ¿qué piensa usted acerca del matrimonio cuando una amiga, más claro, siendo directo, una amiga tengo que se ha comprometido, se ha casado con un hombre inconverso y ella es de la fe y le va muy mal, el hombre la golpea y la golpea duramente, lo maltrata. O sea que sufría un flagelo muy fuerte. Y mi pregunta es, ¿ella puede llegar a separarse? ¿Ella puede disolver eso y empezar alguna vez otra vida ante el martirio que ella vive? Y me acuerdo que en ese momento le dije, déjame consultar, déjame estudiar esos asuntos, porque no te puedo dar una respuesta así directa, ya que son casos muy delicados que se demandan cirugías distintas para cada situación. Y vamos al aspecto de que ella, ahí vemos que debemos tener cuidado con quién decidimos hacer esos votos de compromiso. Porque justamente ahí el detalle del gran dilema de la infelicidad e insatisfacción que se puede llegar en estos tiempos. Y avanzando con el tiempo, vemos aquí pues tanto a Jesús como a Pablo dándonos una respuesta, ¿no? Y Jesús en el libro de Mateo 19:18, Él está siendo muy claro en sus respuestas, que en el principio no fue así, y quisiera aclarar este asunto, que Jesús estaba juzgando este asunto desde la situación que les expliqué de Hillel y Shammai, y él entendía con toda la perspectiva todo lo que estaba pasando en su contexto social, en su país, en Israel. Situación que no quiere decir que él estaba de acuerdo con esta situación, por ejemplo, de las señoritas. Si una señorita se casó y que sea flagelada y golpeada, sea dañada psicológicamente, o sea cuál más los casos, que ella debería permanecer en ese matrimonio. Jesús estaba juzgando más allá el asunto de la parte que los fariseos juzgaban la parte exterior. Él estaba yendo al asunto del interior, que el matrimonio fue creado para la felicidad y satisfacción de alguna manera, no total, del ser humano, porque la satisfacción total está en Dios. Y les voy a aclarar un poquito este aspecto con un pequeño fragmento, de Pablo Off. El libro de Pablo Off, Se hizo hombre, en la página 111, acerca de la ley del reino, página 111, la ley del reino. Y nos dice acá, expresando todo este asunto de la ley y su cumplimiento, nos explica ciertos detalles muy colaboradores que fueron para mí en este estudio. Los voy a leer. Dice, sin embargo, aunque el Señor considera al Antiguo Testamento como autoritativo,
indica que algunas de sus partes, los autores, no habían dicho la última palabra. Por ejemplo, señaló que el divorcio permitido por Moisés en Deuteronomio 24:1 solo era una concesión pasajera. ¿Por qué cosa? Por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no había sido esa la intención divina. Mateo 19:8. Veas en Génesis 2:24. Jesús tampoco mantuvo el criterio, ojo con esto, Jesús tampoco mantuvo el criterio cerrado de interpretar literalmente cada palabra y aplicar a los preceptos resultantes a las situaciones sin considerar las circunstancias. No creía que la lealtad a la ley estuviera por encima del bienestar humano. Así señaló que David había obedecido una ley más elevada, la de la necesidad humana, cuando violó una regla ritual tomando los panes de la proposición. Marcos capítulo 2, versículo 25 al 26. También hizo notar que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no viceversa, insinuando que la ley fue dada, ojo, que la ley fue dada para el bien de la humanidad. Marcos 2:27, que también habla acerca de ese detalle de que el Sabbat y todo eso de la ley fue por causa del bienestar humano y no por causa de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en para los que no lo lograron entender? Que Jesús no estaba haciendo una mente radical de decir, pues te casaste y ahí mueres, sino Él está enfocando que el matrimonio en un principio fue creado para el goce del bienestar y preservación de la sociedad, no en lo que se había convertido en un vía crucis, en el lado más horrendo, feo, horrible, que se había tornado en aquellos días, que podían hacer lo que querían y darles carta de divorcio y, en fin, causando daños profundos que en aquellos tiempos pues la mujer no fue valorada, y es por eso que hoy en día en Israel se le ha dado mucha prioridad a la mujer en estos tiempos, y hoy también con el nuevo movimiento feminista que se ha venido creciendo con fuerza y ante las leyes, y hoy tiene muchos derechos que se han implementado. Jesús estaba haciendo ese enfoque. Y concluyendo este aspecto, avanzando, también vemos el caso de que Pablo amplía un poquito este asunto en el libro de la Carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12. En la carta de Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 12, y nos dice lo siguiente: quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra. Os digo pues, los solteros y las viudas, bueno les sería permanecer como yo, pero sí casarse del dominio propio, cásense, porque es casarse que quemarse. Bueno, esos son consejos prácticos que el apóstol le está dando. Versículo 12, voy a avanzar porque el tiempo nos va a ganar. Dice el versículo 12: y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no lo abandone al marido, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer, y la mujer incrédula es santificada por el hermano.
pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo insiste en separarse, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Muy bien, eso es lo que nos expresa el versículo, del versículo 12 al 15, muy claro, que nos expresa lo siguiente. Pablo amplía el asunto de lo que también Jesús había planteado, que si un hombre lo abandona o la mujer lo abandona al varón, se da un caso de abandono, no solamente el caso de inmoralidad, sino un caso de abandono, y dada la situación, los años y el tiempo, pues esa persona puede retomar y rehacer su vida, queda libre. Es lo que está expresando el apóstol Pablo. Muy bien, si alguien quiere romperse las vestiduras, eso ya se arreglan con Jesucristo y con el apóstol Pablo. Muy bien, continuando con el tiempo, vemos todos estos asuntos, el tiempo está avanzando. Quisiera pues concluir también con la declaración de Westminster. La declaración de Westminster, que lo tengo por aquí. Un momento. Nos pasamos a la siguiente pantalla. Ok. 1 y 2. Dice la declaración, la Confesión de Westminster resume esto así: el adulterio o la fornicación cometidos después del compromiso, si son descubiertos antes del matrimonio, dan ocasión a la justa parte inocente para disolver el compromiso. En el caso de adulterio después del matrimonio, es lícito para las partes inocentes presentar demanda de divorcio y después del divorcio casarse con otra persona como la parte ofensora estuviera muerta. Aunque la corrupción del ser humano sea tal que le dé aptitud para estudiar argumentos para separar indebidamente aquello que Dios ha unido en matrimonio. Sin embargo, nada excepto el adulterio o la deserción obstinada, que no puede ser remediada por la Iglesia o el magistrado civil, es causa suficiente para la disolución del lazo matrimonial. Si este fuese el caso, debe observarse en un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en este no deben ser dejadas a su propia voluntad y discreción de su propio caso. Clarísimo lo que está expresando la declaración o la confesión de fe de Westminster. Entonces, pues todos estos detalles, que ahí está comenzando el asunto de inmoralidad, que se puede disolver, el asunto de familia, dada la situación que ambos ya no quieran reconciliarse, que la decisión final lo tomará la pareja, no un pastor y tampoco el magistrado, porque son ellos los que determinarán reconciliarse o no por medio de un trato o ayuda psicológica, ¿no? Muy bien, y también habla del asunto de abandono. Si uno de los individuos irrumpe en ello y ya no hay retorno de ello, pues también se disuelve el matrimonio y esa persona puede volver a rehacer su vida, dada la situación, que son casos que cada caso demanda una cirugía especial. Muy bien, concluyendo con mi tratado, quiero decirles nuevamente, como les expresé en la primera conferencia, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y reafirmando que les expresé que no existe la media manzana, no existe, ¿qué cosa?
la media fruta, sea naranja, fuimos hechos para Dios y para la gloria de Dios, y la creación, la familia, fue hecha exactamente con ese fin, para que la familia o todas las familias en el mundo glorificaran al Señor y Dios trajera bendición sobre cada hogar, dando satisfacción, trayendo paz, a fin de que cada hogar pudiera vivir dentro de la armonía de Dios y gozar de todos los beneficios que Dios que ha creado dentro de la creación. Con ese propósito fue creado el matrimonio, para la preservación de la familia y el gozo de la humanidad en el Señor. Son estas mis conclusiones finales que les estoy dando. Como dice Colosenses, cito esta cita y con esto me despido, o me estoy despidiendo, más claro. 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos y dominios, principados y potestades, todo fue creado por Él y para Él. Tú fuiste creada para Dios. Yo fui creado para Dios. Y solo Dios puede dar satisfacción a tu vida. No existe la media manzana ni la media fruta. Fuimos hechos para la gloria del Señor. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes.